Buenos días a todas y todos ustedes. Bueno, la iniciativa que presento el día de hoy es una iniciativa pues muy sencilla, muy sencilla. Se trata solamente de remitir en el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad al artículo 27 constitucional. Recordemos, yo creo que todos lo tenemos muy claro, pero recordemos un poco qué dice el artículo 27 constitucional. Nos dice: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Más adelante nos dice: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. ¿Por qué viene a cuento leer el artículo 27 que todos nos los debemos de saber, mucho más los legisladores? Sabemos además la historia, la gran participación de Molina Enríquez como teórico, de Luis Cabrera con su ley agraria del 16, sabemos las participaciones de Heriberto Jara, de Mújica, pues las conmemoramos cada 5 de febrero. Sin embargo, sí viene a cuento, porque en nuestra concepción de la ciudad, que tiene grandes avances, tenemos de repente algunos temas que tenemos que analizar porque nos crean problemas. Es el caso del artículo 3 constitucional de la ciudad. ¿Qué pasó con ese artículo 3? Originalmente el proyecto en el que se basó la discusión, el constituyente, era el artículo 4. Ahí vienen los principios rectores de la Constitución. Y entre los principios rectores viene la igualdad, viene los derechos humanos, y en la discusión, de pronto en el Pleno, se metió un párrafo que dice que uno de los principios rectores es la defensa de la propiedad privada. Eso se metió sin contexto, sin contextualizar, y queda como un parche dentro de estos principios rectores. Más adelante, cuando se dieron cuenta los constituyentes que había un problema porque no hay una vinculación de esa frase con lo que dice la Constitución del 17, pues se metió un párrafo al final donde se habla de que la ciudad tendrá el dominio, estará a cargo de los bienes de dominio público y de los bienes de carácter comunal. Técnicamente, en términos de técnica legislativa, hay un error enorme, pues porque queda descontextualizado. Pero en términos ya del contenido, esta constitución, que es muy avanzada en muchos sentidos, en este caso se queda atrás. Si revisamos las constituciones de los estados, en muy pocas se sigue hablando del tema de la propiedad privada, como se habla aquí. ¿Por qué? Porque como quedó, pareciera que nos regresamos al porfiriato. Pareciera ser que entonces el derecho, la propiedad privada parece como un derecho natural, que justamente es lo que se cuestionó en 17, y es una discusión que se terminó hace 100 años. Después de eso han venido cambios, se vino todo el tema de los asentamientos humanos, los usos de suelo, donde se dijo que se atentaba a la propiedad, porque se imponían prohibiciones a la propiedad privada urbana. Se vinieron cambios en el Código Civil, donde se dan derechos a los arrendatarios, porque no podemos quedarnos en la visión también contractualista del siglo XIX, de donde la decisión de quienes contratan es total y no se considera las necesidades sociales. Entonces, regresemos, evitemos discusiones. Hemos visto dentro de la legislatura y en otros lados, de repente, que se le echa incienso a la propiedad privada como si estuviéramos en el porfiriato. Se critica cualquier iniciativa que pretenda mejorar las condiciones, establecer modalidades que dicte el interés público, y aparecen por ahí gentes, algunos notarios,
o notarios que aparecen como teóricos de la propiedad privada porfiriana. No nos metamos en discusiones absurdas, vayamos al centro y entonces simplemente hagamos una cosa. Nuestra Constitución de la ciudad, hagamos una remisión al artículo 27 constitucional, donde se establece que hay una propiedad originaria, que esta propiedad originaria de la nación puede llevar no solamente a la propiedad privada, sino a la propiedad ejidal y comunal, que desaparece de nuestra Constitución de la ciudad en ese apartado, y donde se establece que se pueden dictar las modalidades que dicte el interés público. El gran avance de la Constitución del 17, el gran avance de nuestra Constitución, se queda de repente aparentemente anulado en esta Constitución de la ciudad y da pie a discusiones bizantinas que nos regresan 100 años a una discusión donde de pronto se le echa incienso a la propiedad privada, estableciendo que es intocable, como dirán los romanos, se puede usar, disfrutar y abusar. Eso ya no existe, ya estamos en otras condiciones y creo que dejemos discusiones y solamente hagamos una pequeña reforma, insisto, remitiendo a nuestra Constitución del 17. Eso es todo, espero que esto lo podamos discutir porque es parte de una discusión que se ha dado en otros momentos y creo que esto nos allanaría el camino teórico para muchas cosas que tenemos que hacer en adelante en relación a la propiedad, a las propiedades en la ciudad. Por su atención, muchas gracias.